Hola, somos estudiantes del Tecnológico Universitario Argos de la ciudad de Guayaquil, de Ecuador, de la asignatura de Lenguaje y Comunicación, del parcial número 1 del periodo número 1. Vamos a tratar los temas del vicio del lenguaje con los siguientes subtemas, el cual es la metatesis, el dequeísmo, el anacoluto, la catacresis, el pleonasmo o redundancia y por último la monotonía o pobreza léxica. ¿Qué tal? A los años, compañero. ¿Cómo estás? Bien, aquí escapando de allá de una manada de murciélagos. Compañero, pero ahí estás utilizando mal tu lenguaje. ¿Cómo así? ¿Sabes sobre los vicios del lenguaje? No, por favor, Pues ahora te los enseño. Hola, mi nombre es Michael Catagua y mi tema es la metatesis. Este es un fenómeno lingüístico que se produce cuando alteramos o reemplazamos letras de una palabra y esto a su vez afecta a su pronunciación. Pueden haber varios factores que se dé este fenómeno, como puede ser la influencia de otros idiomas, la evolución natural de la lengua o errores al hablar. Ahora pasaremos a ver algunos ejemplos sobre el metatesis. Uno de estos puede ser, ¿estás cocinando las concretas? Cuando lo correcto sería, ¿estás cocinando las croquetas? Otro puede ser, de tanto giro, el último fue buscro, cuando lo correcto sería brusco. Y por último y más común es, anoche vi un murciélago volando por el jardín, cuando lo correcto sería un murciélago. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Amada Quintero. El tema que voy a tratar ahora es el dequeísmo. ¿Qué es el dequeísmo? El dequeísmo es una incorrección de los verbos transitivos de dicción o pensamientos como el pensar, el imaginar, el suponer, el crecer u opinar. Esto ocurre cuando se utiliza la preposición de antes de que en una oración, cuando la preposición no es necesaria. Una de las reglas principales sería identificar el uso correcto del de qué. Primero, se puede convertir la expresión que contiene el de qué en una pregunta interrogativa. Por ejemplo, si la preposición de es necesaria para formular la pregunta, entonces la oración con nuestra duda también utilizaría esta preposición. Otro caso sería reemplazar la oración que viene después del de qué con un pronombre demostrativo que es eso o esto. Si la preposición de es necesario antes del pronombre demostrativo, entonces la oración también vendría a ser que lo utilizaría esta misma preposición. Uno de los ejemplos sería que cuando queremos decir me alegro de que me hagas esa pregunta es incorrecta, ya que la preposición de no es necesario en este contexto. Otra forma correcta sería me alegro que me haga esa pregunta. Otro ejemplo sería creo de que voy a la universidad. El ejemplo correcto sería creo que voy a la universidad. Gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Antonio Pincay y mi tema a hablar es el anacoluto, o también conocido como solecismo. Es una figura que implica la escritura incorrecta de las oraciones, rompiendo así su estructura sintáctica, el cual sentido este recurso da posibilidad al escritor de emplear palabras incoherentes dentro del texto. Cabe destacar que el uso de este recurso literario ocurre la mayor parte de las veces por el descuido del autor o por aquellos que desean parecer iletrados. Tenemos dos tipos de anacoluto. El primero es aquel en donde se omite una fracción de la oración. El segundo es aquel en donde se repite una palabra o término dentro de la oración. A continuación voy a dar dos ejemplos, una forma incorrecta y otro correcto. La forma incorrecta de la primera oración es ella no le interesa esos negocios. Ahí está incorrecto. Lo correcto sería a ella no le interesan esos negocios. La siguiente oración es algo que yo nunca he sucedido. Ahí está la forma incorrecta. Lo correcto sería es algo que a mí nunca me ha sucedido. Y este es mi tema. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Leonardo Chiriboga. Esta es la materia de lenguaje y comunicación. Actualmente voy a hacer mi video. El tema que me ha tocado a mí es la catacresis. Voy a explicarle voy a indicarle el significado y a brindarle unos ejemplos para que el tema se pueda entender correctamente. La catacresis es una figura retórica que consiste en usar metafóricamente el nombre de una parte o miembro de una persona o animal para designar una parte de un ser que carece de un nombre en específico. También podemos decir que la catacresis
es cuando se emplea una palabra por otra. Es decir, que también existe, aunque con un significado distinto. Para que puedan entender mejor, les voy a brindarle 4 ejemplos. Los ejemplos más específicos es cuello de botella, patas de silla, brazo de mar y hoja de papel. Buenas tardes, mi nombre es Kevin García. Vamos a tratar sobre el pleonasmo o redundancia. La redundancia o pleonasmo es el uso excesivo de las palabras al momento de que se ejecuta una conversación. Esto el interlocutor lo realiza para reafirmar su contenido, sea esto por medio de mensajes de texto o de pronto verbalmente. Por lo general sucede más verbalmente. Ejemplos del pleonasmo o redundancia serían: fallecen 3 personas al ser asesinadas. O de pronto en tipos de anuncios en el cual se solicita trabajador o trabajadora para trabajar. O cuando se hace una mención, por ejemplo, subir hacia arriba. También vamos a hablar sobre la monotonía y pobreza léxica. ¿Qué es esto? Es el uso repetitivo de los mismos vocablos que usan los interlocutores para expresar sus ideas. Usan palabras vagas que de esta manera le restan calidad a la comunicación, reflejando así una falta de cultura. ¿Cómo identificamos una pobreza léxica? Y es cuando utilizan de manera frecuente las mismas palabras, como hacer una casa, cuando en realidad debe de pronunciarse o decirse construir una casa. Hacer un pastel, lo ideal sería cocinar un pastel. Hacer un ensayo, lo ideal sería redactar un ensayo. Estos son los ejemplos de lo que vendría a ser lo que es la monotonía o pobreza léxica.